Y ya estamos de regreso una vez más aquí en su canal de revelación. Estaremos viendo este pequeño pensamiento de la palabra, los peligros de amargura. La escritura nos enseña que hay personas que por diferentes situaciones brota en ellos una raíz de amargura y hay acontecimientos bien terribles sobre estas personas y sobre quienes los rodean. Y vamos a estar viendo los consejos que la palabra nos da para poder nosotros equiparnos, poder estar preparados y que no brote este tipo de amargura en nuestra vida. Nos da los consejos. Mire, voy a irme al verso 15, donde nos habla de esa raíz y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar. Mire qué terrible es cuando se tiene una raíz de amargura que puede dejar a alguno de alcanzar la gracia de Dios. Mire qué tremendo, que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe, y nos damos cuenta que una de las primeras características de la amargura es que va a producir un estorbo. En que una persona amargada, pues obviamente en su relación y comunicación con su esposo, esposa, sus hijos, sus vecinos, con la gente que lo rodea, pues no va a ser una buena relación ni comunicación, puesto que una persona amargada pues siempre va a estar en esas características de la amargura. Entonces, qué tremendo que se convierte en un estorbo. Y estoy hablando en los niveles de el alma, estoy hablando en niveles del cuerpo y en niveles del espíritu. Entonces, qué tremendo que cuando hay este tipo de amargura, pues va a causar un estorbo, pero además de esto, existe el peligro de que muchos sean contaminados. Y por eso antes de llegar a este versículo 15 del capítulo 12 de Hebreos, antes de llegar ahí en el versículo 12 nos empieza a dar unos consejos la escritura para poder nosotros tener ese equipamiento o estar de alguna manera protegidos para que no brote este tipo de situaciones en nuestra vida. Y el consejo dice el verso 12, por lo cual dice levantad las manos caídas. Número uno nos dice levanta las manos. Muchas citas en la escritura nos enseñan que el levantar las manos tiene un poder grande. Una de ellas podemos ver cuando Moisés está en el monte levantando sus manos, el pueblo de Israel está en un valle peleando contra un enemigo llamado Amalek. Y dice la escritura que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía en contra de Amalek, pero cuando sus manos se cansaban y las empezaba a bajar, el que prevalecía era Amalek. Entonces vemos que primeramente levantar las manos nos enseña que hay una victoria, que vamos a avanzar en contra del enemigo, pero además de eso me enseña que levantar las manos es estar en comunión con Dios, es decir, tener esa oración, ese momento de hablar con Dios. Y eso es lo que me va a dar la fuerza para avanzar en contra del enemigo. De tal manera que si yo estoy cuidando cómo están mis manos, si están levantadas o están caídas, pues no voy a permitir que brote una raíz de amargura si yo tengo manos levantadas. La escritura también me enseña levantando, dice levantar las manos, manos santas, sin ira, sin contienda. ¿Por qué? Porque es exactamente eso. Cuando una persona ha cuidado su relación de oración, pues va a tener la fuerza para poder resistir y pelear en contra de la ira, en contra de la contienda. Pero si una persona tiene manos caídas, es decir, su relación de oración está descuidada, pues obviamente va a ser bien fácil caer en los lazos del enemigo. En este caso, hablando de, cuando hablamos de Moisés, que Amalek prevalezca, y Amalek es una figura de la carne, de aquello que de alguna manera nos ataca en nuestra debilidad y obviamente nos hace caer. Así que levanta las manos. Un consejo de la palabra es este, levanta tus manos, cuida tu vida de oración, pero además dice, y las rodillas paralizadas, es decir, la vida de adoración que tenemos. ¿Qué tipo de rodillas tenemos? Rodillas que se doblan delante de Dios, que nos humillamos delante de Dios, que le reconocemos
Si nosotros cuidamos estos consejos que la palabra nos da, no habrá manera de que brote una raíz de amargura. Y es que lo terrible, voy a volver a esa cita, es que dice que alguno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios por estas cosas, por haber descuidado la oración, por haber descuidado la adoración hacia Dios. Es decir, por eso nos aconseja, nos dice, levanta tus manos, dice, realmente las rodillas si están paralizadas, ponte a orar, realmente movilízalas. Y dice versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, es decir, cómo va mi caminar, cómo va mi trayectoria en el camino del Señor. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y nos habla primeramente de la oración, después de la adoración, después de ver el camino que nosotros estamos llevando a cabo, nuestra vida, y además nos habla de la sanidad, dice, sino que sea sanado, porque es importante que en este camino nosotros podamos reconocer cuando estamos lastimados, cuando estamos heridos, porque es bien fácil, cuando estamos lastimados, heridos, dañados, no vamos a querer levantar las manos, no vamos a querer doblar las rodillas, no nos va a interesar el camino, la senda que debemos de caminar, no nos va a interesar si estamos sanados o si estamos mal. Una persona que está en esta condición realmente no va a cuidar esto y por eso desde un principio la escritura nos empieza a dar este consejo. Levanta las manos caídas, es decir, prevalece contra el enemigo. ¿Cómo? A través de la comunión que tienes con Dios. Dice las rodillas paralizadas, cuida ese tiempo de adoración que le das a Dios. Haz esas sendas derechas para tus pies. Saber cómo estoy caminando cada día. Ver realmente cómo estoy desarrollando mi vida. Por eso, así como en el día, en la mañana, vemos cómo se levanta el sol, recorre su camino, cumple su propósito y desciende después, y ya no lo vemos más en la parte o en la región de nuestro planeta o de donde vivamos, aunque en otro lado sí se ve, pero hay un transcurso, hay un lapso de sol en nuestra zona, en nuestro territorio. Y entonces, ¿qué es lo que esto nos enseña? Así como el sol se levanta y después ya este desciende, la escritura nos enseña que así igual nosotros nacemos, vamos por un proyecto en la vida, por metas, por propósitos y también descendemos una vez más al polvo de la tierra. Pero mire qué tremendo, que muchas veces, incluso en un mismo día, nosotros igualmente nos levantamos, igualmente cumplimos un propósito y otra vez regresamos a un estado de dormir en la noche y de recuperar las fuerzas. Pero la escritura nos está enseñando, hay un propósito y si tú no cuidas en cada día levantar las manos, estar en ese tiempo de adoración, ver cómo estás caminando, ver que si hay algo en tu vida que está dañado, que se ha restaurado, que se ha sanado. Por eso la escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que se vaya el sol, no permitas que se termine este tiempo sin que te hayas puesto a cuentas. Qué importante es que nos pongamos a cuentas cada día. Ahora, dice además Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. De tal manera que nos da un consejo, bueno, si tú estás cuidando las manos, si estás cuidando las rodillas, si estás cuidando el camino, si estás cuidando que realmente estés sano, vas a poder seguir la paz con todos. Pero una persona que descuida la oración, que descuida la adoración, que descuida el analizar su caminar, que descuida las heridas internas que pueda tener, ¿cómo va a seguir la paz? No, si tan solo lo ven y le dice, ¿qué ves? ¿Qué quieres? ¿Te gusto? ¿Qué? No, luego somos bien a veces, bien pleitistas, somos corajudos, contestones. Mire qué terrible. Yo sé que a lo mejor donde usted me escucha no pasa esto, pero muchas veces es lo que sucede
y no se puede seguir la paz con todos porque simplemente decimos, no, ¿porque yo no quiero seguir la paz? Y me quieren aceptar como soy, que me acepten. Y hay gente hoy en día que tiene esa doctrina de decir, no, por eso yo ni me congrego. Yo aquí en mi casa, aquí veo YouTube, aquí veo enlace, aquí veo esto, aquí veo lo otro. Yo no necesito ir. No, ¿para qué voy? Para verle el carácter a toda esa gente y tolerar. No, yo aquí estoy bien en mi casa. Exactamente por eso Dios nos lleva a una congregación, para aprender a tolerar. No estoy hablando de tolerar pecado, no estoy hablando de tolerar cosas negativas, estoy hablando de tolerar a los demás. La misma escritura nos dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Pero muchas veces, como descuidamos nuestras manos, como descuidamos nuestras rodillas, como descuidamos nuestros pies, es decir, nuestro caminar, como descuidamos nuestro cuerpo, no vemos dónde está dañado. Simple y sencillamente no podemos seguir la paz con todos, y menos la santidad, porque mucha gente ha usado esta cita como decir la santidad, es decir, la manera de vida lo que conocemos hoy como santidad, pero es en el contexto, nosotros nos damos cuenta que está hablando de la relación que tenemos con los demás. ¿Cómo es esa relación? ¿Es una relación santa o es una relación degradada? Una relación tal vez hasta de envidia en ocasiones, de situaciones terribles. Le vuelvo a repetir, yo sé que tal vez donde usted está no se dan estos casos, pero lo comento por si ahí nos habla el Señor a través de esto. Entonces, mire, nosotros vamos a ver aquí una vez más ya el versículo 15. Por eso dice, mirad bien, mira bien. Ya cuidaste tus manos, ya cuidaste tus rodillas, ya cuidaste tus pies, ya cuidaste tu cuerpo, ahora cuida tus ojos, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuánta gente se ha contaminado por causa de la amargura? Estos son peligros que la amargura viene a nuestra vida y puede causar estas situaciones. Ahora, ¿de quién está hablando? Nos está llevando el escritor de los Hebreos a una persona, a un personaje, y lo podemos ver aquí en el versículo 16. Dice, no sea, dice, que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después dice, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, todo esto que nos está enseñando la escritura nos lleva a un punto y nos lleva a la vida de Esaú. Y nos dice, miren, no vaya a ser que haya alguien como Esaú entre ustedes, alguien que sea un fornicario, que sea un profano. Y nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿habrá alguna cita en la escritura que nos hable de que él era un fornicario, de que él era un profano? Si la escritura me habla de que él era un hombre de casa. Pero si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito más, nos daremos cuenta que realmente, así como Nimrod, que era un cazador vigoroso, Esaú era de una misma estirpe. Y algo irónico, qué terrible, porque nosotros sabemos que fue dicho el mayor servirá al menor, pero en un tiempo futuro, si nosotros estudiamos a Esaú, sabemos que de ahí vienen los romanos, y cómo Israel, qué terrible, estuvo oprimido por Roma, estuvo en una opresión terrible y hasta el tiempo de hoy, cómo se ha manifestado una situación de confusión de parte de Roma para que realmente no se vea el linaje verdadero y la primogenitura. Estoy hablando en sentido terrenal. Ahora, mire, hablando de él, dice que él la vendió su primogenitura y dice que él deseando después heredar esa bendición fue desechado. Ya no hubo oportunidad. Entonces, qué terrible. Hay un límite cuando brota una raíz de amargura y una persona no tiene cuidado de esa raíz, no se da cuenta que esa raíz le está afectando, se crece tanto
que después una persona llena de amargura puede ser desechada, puede ser una persona que no se dé cuenta de lo que está afectando en su vida y que está afectando a los demás en sus decisiones, en las cosas, porque cada decisión, hermano amado, que nosotros tomamos, aunque no. Además vemos en la escritura en Romanos capítulo 9 verso 13 algo bien interesante. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto hablando Dios. ¿Por qué dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí? Esaú que traía ya en su genética algo negativo, así como Caín, así como Ismael, así como los primogénitos que nosotros vemos. Ya hemos dado una enseñanza acerca de esto y por eso es que la escritura dice, míos son los primogénitos, es decir, la primera reacción que nosotros tenemos. ¿Quién fue el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Y dice la escritura que era hijo del maligno. ¿Quién fue después el primer hijo de Abraham? Fue Ismael, y era hijo de la carne, el cual mismo la escritura nos habla de esto incluso en el Nuevo Testamento. Después nosotros vemos a Esaú y a Jacob. Igualmente Esaú, un hijo de la carne. Y así vemos cada uno de ellos desarrollando algo en nivel carne y el otro en nivel espíritu. Porque sabemos que era Caín y Abel. Abel obviamente era un adorador, era aquel que agradaba a Dios con su sacrificio. Después vemos a Ismael y a Isaac. Y Isaac era aquel que se ataba al altar. Vemos también nosotros así, cada uno, es decir, uno de alguna manera negativo y otro que buscaba lo espiritual. Vemos a Esaú también que vendió su primogenitura y a Jacob que se agarró de aquel ángel y que le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas, es decir, buscando la bendición. Entonces, cuando la escritura habla del primogénito, se refiere a esa primera reacción que nosotros tenemos. Y el único primogénito que no tuvo este tipo de características fue nuestro Señor Jesucristo. Pero Él de hecho cargó todo aquello lo cargó en Él para poder Él bendecirnos. Dice que se hizo maldición por nosotros. Oiga, es algo, una declaración bien tremenda. Bueno, vamos a continuar. Entonces, dice además en Génesis 25-22, hablando de este Esaú, porque es a lo que nos llevó esa cita de Hebreos, hablando de los consejos y de la raíz de amargura, y diciendo que no sea que haya alguno así como Esaú. Y vamos a ver un poquito la vida de Esaú. Génesis 25-22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Está hablando obviamente de Jacob y de Esaú y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Entonces, una de las enseñanzas bien importantes que vemos aquí, como le comentaba, aplicando ya lo anterior, de que debemos de cuidar la oración, es decir, las manos levantadas, que debemos nosotros de cuidar nuestras rodillas, es decir, la vida de adoración, nuestro caminar, las sendas, es decir, la manera de vida, cuidar las heridas que tengamos en nuestra vida, porque dice ahí que lo cojo sea sanado para que no se salga. Dice siguiendo la paz con todos, es decir, trabajar nuestra manera de ser. Pero mire algo aquí interesante, dice que los hijos luchaban dentro de ella, es decir, en el vientre es donde se lleva esta formación. Así como podemos nosotros reflejar en nuestra vida o un Caín, o un Abel, o un Isaac, o un Ismael, o un Jacob, o un Esaú, es lo que nos enseña a esta escritura, que en la formación que nosotros tenemos hay una lucha entre nosotros mismos. Es decir, en mi vida misma hay algo que es carne, pero en mi vida misma hay alguien que es espíritu, y el uno y el otro, como dice la escritura, están peleando
para hacer lo que cada uno de ellos quiere. Es decir, uno no deja al otro hacer y el otro no deja al otro. Y hay una batalla, los hijos, dice, luchaban dentro de ella. Hay una formación en nuestra vida, pero nosotros vamos a decidir quién de ellos es el que va a ser el victorioso, porque muchas veces nos es fácil a nosotros convertirnos en un Esaú, pero es más difícil ser un Jacob que arrebata bendición, un Jacob que tiene ese encuentro con Dios, un Jacob que invoca a Dios, un Jacob que tiene un encuentro poderoso y una restauración y reconciliación. Pero ¿cómo vamos a alcanzar esto? Pues simplemente cuando nosotros vemos en qué nivel vamos nosotros, en el espíritu o en la carne. Y si nosotros permitimos que la carne sea la que esté ganando, pues vamos a ser una persona como Esaú, una persona que deje brotar las raíces de amargura. Si nosotros leemos de él, vemos cuánta amargura estuvo sobre su vida. Ahora, en Génesis 25-23 dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos, dice, serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo, dice, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Yo le pregunto, en nuestra vida, ¿cuál es el más fuerte? ¿El carnal o el espiritual? ¿Cómo, pastor? ¿A poco yo soy dos? Sí, somos carne, pero también somos espíritu. Pero yo le pregunto, ¿a cuál nosotros le dejamos que gobierne nuestra vida? ¿A cuál nosotros le permitimos que tenga, por decirlo así, la bendición? El ser más fuerte, ¿a nuestro lado carnal o a nuestro lado espiritual? Y ahora, usted me dirá, pastor, pero ¿qué no estamos hablando de los peligros de la amargura? Claro, que si nosotros le damos lugar al de la carne, lo que va a brotar es amargura. Amargura en todas las áreas, amargura en el matrimonio, amargura con los hijos, amargura en cada cuestión. ¿Por qué? Porque si nosotros cegamos en la carne, es muerte, pero si sembramos en el espíritu, es vida. Y la escritura nos enseña cuáles son los frutos de cada uno de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Qué importante que nosotros no permitamos que estas raíces de amargura broten. Ahora mire además Génesis 25-27, y crecieron los niños y Esaú fue fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Oiga, qué tremendo. Habíamos leído que Dios dijo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, mas sin embargo el que amaba terrenalmente a Esaú era Isaac, porque era un cazador. Pero mire qué terrible este guiso que preparaba, porque no, nos está hablando de enseñanza también. Si nosotros revisamos el hebreo, nos vamos a encontrar cosas bien interesantes, aunque en esta enseñanza no quiero profundizar en eso, pero nos vamos a encontrar cosas bien interesantes porque nos deja pensando el hebreo si realmente fue un alimento literal o si fue una enseñanza que se manifestó. Es decir, que Esaú llegó buscando una enseñanza que le diera este Jacob porque había estado buscando algo más, pero no lo encontró y Jacob se lo dio. Y en inglés dice, and Jacob sought pottage. Y ahora, esta palabra sad, usted la revisa en el hebreo, es la palabra nasid, que viene de la palabra sod. Y Sod nos está hablando de un secreto, es decir, de saber un secreto, que realmente lo que Saúl buscaba era un secreto de Jacob, de este guisado que él estaba preparando, de este alimento, de esta enseñanza que estaba preparando. Y este Esaú venía cansado, venía tal vez de buscar, venía tal vez de anhelar. Y así es la carne nunca se sacia, la carne puede usar drogas, puede fornicar, adulterar, lo que usted quiera, tantas cosas que la carne puede buscar, pero siempre va a estar insaciable. Pero sabe alguien que tiene el sod, que tiene el secreto de Dios, que tiene la bendición de Dios, será una persona saciada.
Dice la Escritura que nos saciará del bien, que su palabra nos va a saciar. Pero mire, es lo que vemos aquí. Por eso, la carne nunca se va a saciar, siempre va a estar buscando algo para saciarse. Pero el hombre espiritual, qué hermoso es cuando vamos a un culto y Dios nos da una palabra hermosa por medio del predicador y que realmente es un vaso solamente que Dios nos está hablando y salimos saciados de ese lugar, salimos bien bendecidos de ese lugar y no anhelamos nada más de la carne. ¿Por qué? Porque nos hemos saciado. ¿Sabe qué nos da la fuerza, la fortaleza para continuar en la vida? Por eso nos empieza a dar ese consejo la palabra. Cuida tus manos, levanta las manos caídas, afirma esas rodillas que están paralizadas, hace sendas donde puedas caminar bien. Mira bien lo que está sucediendo, no veas, no sea que brote una raíz de amargura. Nos empieza a dar el consejo porque cuando estamos realmente en esa comunicación, en esa comunión con Dios, tendremos la fuerza para resistir lo carnal, tendremos la fuerza para resistir esas cuestiones de tentación. Pero si no estamos en la presencia, si no estamos enamorados de Dios, no, cuando venga la tentación rápidamente vamos a ceder ante ella. Por eso qué importante, y por eso le decía, si nosotros cedemos a la carne, bien fácil es que va a brotar amargura. Nosotros mismos después podemos andar diciendo, ay, Padre, es que tú no me ayudas, es que yo quiero tu fuerza para poder dejar esto. Y dice, pues yo siempre te la doy, pero no quieres estar en mi presencia, no quieres levantar las manos, no quieres doblar tus rodillas, no quieres hacer ese camino recto y brota la amargura bien terrible en este tipo de personas. Y sigue diciendo Génesis 33:8 y Esaú dijo, ¿qué te propones con con estos grupos? Dice que he encontrado y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Entonces hay diferentes tipos de gracia que nosotros podemos encontrar, la gracia a los ojos de Dios, la gracia a los ojos de nuestros enemigos, la gracia a los ojos de nuestros hermanos y diferentes tipos de gracia que la Escritura nos habla. Y en esta ocasión, mire este secreto bien tremendo, ese secreto bien importante. ¿Cómo fue esta reconciliación de Jacob con Esaú? Por medio de regalos, le trajo regalos Jacob a Esaú y pudo haber una reconciliación. Pero esto, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Esaú ya dijimos que corresponde a la carne y Jacob a Israel. Israel, que está hablando de aquel hombre que ve a Dios, aquel hombre que ha peleado con Dios, aquel hombre que le dice a Dios, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros traemos las bendiciones que Dios nos ha dado y que aún no es a nivel carne, es decir, que nuestra carne aún ya desea de Dios, llega un momento, como David dijo en uno de sus salmos, decía, mi carne te anhela. ¿Por qué no dijo mi alma te anhela o mi espíritu? No, mi carne, ese nivel es un nivel bien tremendo ya. Cuando tú has empezado a gobernar de una manera sobre tu carne y aún tu misma carne sabe que es mejor estar en la presencia de Dios que estar en las cosas de ella misma, de la carne, en las cosas caídas. Y entonces aún llega un nivel donde tu carne lo anhela al Señor, donde tú hayas gracia, incluso en cuestiones de tu carne, y esa batalla se va suavizando para que no haya esa batalla tan fuerte. Hay personas que ya fácilmente vencen a varias tentaciones y hay otros que no, es bien fácil que vuelvan a caer, bien fácil que vuelvan a sucumbir ante esas tentaciones. ¿Pero por qué? Porque no han cuidado la oración, no han cuidado ese tiempo de adoración y aparte no han sabido traer esos secretos, esos regalos espirituales a nivel cuerpo, en lo que el mismo cuerpo experimenta, la misma carne experimenta la presencia de Dios y lleguemos a ese nivel, como David decía, mi carne te anhela. Ahora, entonces le dijo Jacob,
le dijo, dice, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, y mire qué terrible lo que le dice, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Entonces es capaz de ver Jacob que Dios tiene un propósito con su hermano. ¿Y esto qué podemos aplicar? Que Dios tiene un propósito en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, pero muchas veces como no tenemos esa condición de tenerla en sujeción, pues obviamente siempre estamos en esa guerra continua en la mente, en los sentimientos, con los hermanos, con la gente que nos rodea, porque no hemos aprendido a dominar esa de tal manera que nosotros entendemos que al mencionar el escritor de Hebreos a Esaú en esta cita donde habla de la amargura, pues es algo que él vivió, que él desarrolló. Y podemos leer más acerca de la historia de él, viendo cómo desarrolla toda esta situación en su vida, esta amargura que desarrolla y que trae este gran mal, esta contaminación, hasta aún el final que vemos que cuando se encuentran, dice que él corre, abraza a su hermano Jacob y lo besa. ¿Por qué? Porque ya había una relación que se había reparado, se había restaurado. La bendición tal vez de esa primogenitura pues ya no la recibió, pero hubo una reconciliación. ¿Esto qué es lo que nos enseña? Lo que le decía hace un momento, de tener esa gracia delante de Dios en nuestra vida para poder entender el propósito que Dios tiene con nosotros, saber que cada día hay un propósito de Dios en nuestra vida, pero no tenemos que descuidar estas cosas, la oración, la adoración, la manera de caminar de vida, porque si nosotros descuidamos esto, será muy fácil que brote una raíz de amargura en nuestra vida y por ella tengamos un estorbo en todas las áreas y además aún contaminar a los demás. ¿Por qué? Porque una persona amargada habla de este tipo de cosas negativas y lo que hace es contaminar a los demás. Pero un consejo más que nos da la escritura en esta porción es la última que quiero leer, donde dice en Proverbios 3:3, nunca dice se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este es un versículo bien tremendo que nos enseña cuáles son esas cosas que debemos de hacer para poder hallar esa gracia y esa buena opinión. Mire, ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Y qué es lo que dice? No se aparte de ti la misericordia y la verdad. Qué importante que nosotros seamos gente de misericordia, gente de verdad, y podamos hallar esa gracia delante de Dios y de los hombres. Así que yo te invito a que si no te has suscrito al canal lo hagas, compartas este pequeño pensamiento de la palabra, si ha sido de edificación para tu vida. Pero antes de cerrar esta predicación o este tema, quiero decirte, analicemos un poquito. ¿Ha brotado alguna raíz de amargura en mi vida? Entreguémosla al Señor. Pero además de esto, ¿cómo está mi vida? ¿Realmente estoy cuidando ver cómo están mis manos, si están levantadas, si están caídas, cómo están mis rodillas, cómo está mi senda, es decir, mi caminar, cómo están mis pies, cómo están mis ojos? ¿Estoy viendo realmente lo que está sucediendo en mi vida? ¿O simplemente estoy dejando que pase el tiempo y tal vez estoy en amargura, tal vez estoy herido, lastimado y no he atendido estas situaciones? Le invito a que analicemos qué es lo que estamos viviendo y pedirle a nuestro Padre Celestial que envíe esa sanidad si la requerimos, que envíe esa fuerza para levantar nuestras manos, para poder adorarlo, para poder corregir nuestros pies en las cosas que vamos caminando de una manera desagradable. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima.